Pero les voy a pedir el favor a todas las personas que están atrás que se acerquen. Y vamos a comenzar dándole la bienvenida al viceministro de Educación, Víctor Saavedra Mercado. Por favor, les pido un fuerte aplauso para el viceministro. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te están. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenido. Gracias por estar acá. Buenos días, ¿cómo están todos? Está haciendo frío para todos los que vienen de tierra caliente, me imagino que está haciendo mucho frío. Para la gente que vive en Bogotá estamos un poquito acostumbrados, hace días no llovía. Yo les voy a pedir que cierren los ojos 20 segundos y me ayuden. Cierren los ojos, todos van a cerrar los ojos y me van a decir cómo se imaginan, van a pensar en imágenes de cómo se imaginan este país en el año 2050. ¿Cómo se imaginan a Colombia en el año 2050? Le voy a pedir que abran los ojos. Acá hemos venido discutiendo en los últimos meses de Colombia la más o la mejor educada de América Latina en el año 2025. Yo quiero que ustedes vean que esta meta que nos estamos estableciendo del Ministerio de Educación Nacional es una meta que es instrumental para llegar a eso que ustedes están pensando. ¿Qué están pensando? ¿Qué imágenes pueden ustedes haber tenido en estos últimos momentos? ¿Cómo es el país en el cual nosotros estamos soñando en el año 2050? Es un país, primero, que es un país más equitativo. Segundo, me imagino, es un país más próspero, donde todas las injusticias que nosotros tenemos en el país, sociales, pueden haberse reducido. Y por último, va a ser un país fundado en el conocimiento y en la innovación. O por lo menos esa es la forma en la que yo me imagino ese país en el año 2050. Para el año 2025 queremos haber dado varios pasos en la construcción de ese país. Para construir ese país, ustedes son las personas más importantes, maestros. Y así lo estamos viendo nosotros desde el Gobierno Nacional. Hace 2 años, junto a Laura Barragán y otro grupo de jóvenes, fundamos una fundación que en este momento se llama Todos por la Educación. Todos por la Educación buscó en ese momento que los candidatos presidenciales apoyaran varios compromisos puntuales en términos de educación. El presidente de la República y los otros candidatos se comprometieron con: 1, aumentar el gasto público en educación en los próximos años. 2, mejorar las condiciones de los maestros. Y esos compromisos fueron hechos por el señor presidente de la República. Lo principal que estábamos pensando como en ese movimiento era: el país y el sector educativo no van a cambiar sino en la medida en la cual la educación sea la principal prioridad en el país. Nosotros desde el Ministerio de Educación podemos adelantar múltiples iniciativas, programas, proyectos, pero la capacidad de cambiar el país y cambiar la educación depende de los padres de familia, depende de ustedes y depende de que todos trabajemos en esa visión de ser un país más equitativo, próspero y justo en el año 2050 y ser un país más educado en el año 2025. Una medida muy importante para poder construir este país es
el mejoramiento de las condiciones de ustedes como maestros. Es por esto que en el último año el Ministerio de Educación ha adelantado varios programas. Uno de ellos es el programa de incentivos. El programa de incentivos parte del índice sintético de calidad. Los colegios que tengan mejoras en el índice sintético de calidad van a recibir unas bonificaciones adicionales en el próximo año. Me imagino ustedes, la mayoría conocen sobre este índice. Esto es una cosa secundaria, porque el cambio de todas las condiciones laborales que ustedes tienen, las condiciones salariales, es algo en lo cual nosotros estamos comprometidos, pero requiere múltiples acciones. En el último año se han reconocido aumentos salariales a los maestros, y un foro como estos muestra el cambio en la perspectiva que tiene el Ministerio de Educación sobre el rol del maestro en el cambio que tenemos que adelantar en el país. El amor que ustedes imparten a sus estudiantes es muchas veces la principal fuente de afecto que reciben los niños en sus vidas. Ustedes les enseñan a muchos de los niños lo que es el amor, les dan la bienvenida como a una vida en sociedad. Nosotros, como gobierno nacional, lanzamos el programa Serpi lo Paga. El programa Serpi lo Paga es un programa que busca que en el país no perdamos talentos. En Colombia hay muchos talentos desperdiciados. Una sociedad que busca ser una sociedad más equitativa y una sociedad más educada tiene que aprovechar cada uno de sus talentos. En Estados Unidos hacen esto muy bien. Es un país en el cual una persona, cuando es talentosa, puede salir adelante. Nosotros tenemos que construir como nación un país donde también eso sea posible. El programa Serpi lo Paga está pensando en eso, en ofrecer oportunidades a todas las personas y que aprovechen todos sus talentos. Hay una imagen a la cual la ministra se refirió ayer y en la cual nosotros creemos mucho desde el ministerio, y es la de una cancha inclinada de fútbol. Hay muchos niños que en este país tienen ventajas a lo largo de su vida, y estas ventajas se manifiestan en la calidad de la educación que reciben. Hay niños que están jugando con la cancha hacia abajo y con el sol a sus espaldas. En cambio, hay otros niños que están jugando con el sol al frente y tienen que jugar hacia arriba en la cancha. Nuestro rol como gobierno nacional es aplanar esa cancha. Ese es el rol que nosotros queremos que ustedes también nos ayuden a consolidar en sus colegios. Darle oportunidades a los niños a los cuales ustedes les enseñan es muy consistente con este programa de Serpi lo Paga, porque es un programa que está pensado en aprovechar y consolidar los talentos de los niños en el país. Hay uno de los casos de los niños Serpi lo Paga, que es Abdías. Abdías tiene 17 años en este momento, es de Cúcuta. Sus padres eran recicladores y en este momento es un estudiante de medicina en la Universidad de los Andes. Él nunca hubiera podido aspirar a ser un estudiante de medicina en la Universidad de los Andes, y tuvo maestros que le permitieron llegar allá, maestros como ustedes que le cambiaron la vida, que supieron identificar que ese niño tenía unos talentos excepcionales, los cultivaron y mediante oportunidades llegó en este momento a estar estudiando el programa más costoso que tiene el país, que es el programa de medicina en la Universidad de los Andes. Él es el tercero de 5 hijos, una familia con muchas limitaciones económicas, y nosotros queremos que el caso de él sea un ejemplo para el país, de una sociedad diferente que estamos construyendo entre ustedes y nosotros, donde los talentos y las oportunidades se aprovechen. Yo también tuve maestros que me cambiaron la vida. Yo tuve, en particular recuerdo a Alfredo Ramos, fue creo que una persona que me dedicó mucho amor, me dedicó mucho tiempo de su vida y supo ver en mí talentos.
los explotó y hoy me permite en este momento estar sentado frente a ustedes. Ustedes están cambiando la vida de mucha gente, ustedes están viendo talentos excepcionales, ustedes están viendo niños con potenciales que se pueden desarrollar, ustedes están viendo niños que necesitan amor y afecto. Y nosotros sabemos que es en el trabajo que ustedes realizan en el aula donde están aprovechándose esos talentos. Este es un momento muy importante para el país. En esa imagen de la que yo les hablaba al comienzo del país en el año 2050, nosotros tenemos muchas opciones de lo que puede pasar en Colombia en los próximos años. Una opción es que el proceso de paz, que en este momento se ve remota, no se consolide, no se firme, sea un fracaso. Nosotros volveríamos a entrar en una espiral de conflicto entre el gobierno nacional y la guerrilla, que hace muy difícil la construcción de un país en paz y un país educado. Es una primera alternativa que tiene el país. Una segunda alternativa que tiene el país es que firmemos la paz, pero no logramos consolidar un Estado como el que ustedes y yo estamos soñando. Una de las razones por las cuales no consolidamos ese Estado es porque no pudimos dar una educación de calidad que garantizara oportunidades, que aprovechara los talentos de los niños en el país. Llegamos al año 2050 y somos un país que logró llegar a ser una sociedad en paz, pero nunca fue una sociedad próspera. Acá tenemos unos amigos de Chile. Chile nos ha enseñado mucho. América Latina. Chile durante más de 20 años tuvo un alto consenso político que le ha permitido tomar medidas que en este momento lo hacen ser el país más desarrollado de América Latina. Nosotros como país tenemos una tercera opción en ese sueño del año 2050. Esa tercera opción es una en la cual la educación se vuelve el principal eje del desarrollo del país, donde todos los niños en Colombia pueden acceder a las oportunidades que ofrece una sociedad más equitativa. Y en ese año podremos decir, Colombia es una sociedad basada en el conocimiento, con una alta innovación, donde todos tenemos condiciones de equidad equiparables. Esa tercera opción es en la cual ustedes y nosotros podemos trabajar diariamente. Yo, como una persona que trabajó en la sociedad civil intentando hacer cambios y ahora trabajo desde el gobierno nacional, ustedes como maestros que todos los días están cambiando la vida de los estudiantes que ustedes tienen mediante el amor y el aprovechamiento de sus talentos. Los padres de familia que deben involucrarse más en la educación. Pero ese cambio que requerimos como país para caminar en el tercer camino que tenemos, para que en el año 2050 seamos un país en paz y desarrollado, requiere que la educación sea la principal prioridad nacional. Yo les agradezco a ustedes todo el trabajo que hacen, todo el trabajo que han hecho. No conozco a casi ninguno de ustedes, pero sé que sus vidas han estado marcadas por mucha vocación y por haberle dado mucho amor a muchas personas en su labor como maestros. Pero necesitamos más de ustedes. Necesitamos que los maestros del país, el gobierno nacional, los padres de familia y los estudiantes demos más. Porque para llegar a ser el país que queremos del año 2050, tenemos que haber trabajado mucho más en construir a la educación como el principal eje del país. Yo quiero como darle las gracias a ustedes por este espacio, poderme dirigir a ustedes y decirles muchas gracias. Los necesitamos en poder construir esa visión que yo y ustedes creo tenemos. Muchas gracias, maestros, por el tiempo que le están dedicando a su preparación en estos días. Muchas gracias por todos los años que le han dedicado a la formación de los alumnos y el cambio de las vidas de mucha gente y el aprovechamiento de sus talentos. Los necesitamos para poder construir ese país en el cual estamos soñando. Muchas gracias. Viceministro, muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo vamos?
Ok, y tal cual como el... Aló, ya. Lo va a mencionar, lo acaba de mencionar, necesitamos de todos ustedes para que esto siga pasando, seguir aportando, seguir aprendiendo. Entonces, para esto, lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes es, voy a proyectar unas imágenes, todavía no, voy a proyectar unas imágenes y lo que le voy a pedir a cada uno de ustedes es que consigo mismo, cuando yo pregunte qué es lo primero que vio, alce la mano, ¿ok? Pero nadie habla, después les voy a poner a hablar, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, primera imagen proyectada, ¿qué es lo primero que ven? Y en silencio. Y lo que le voy a pedir es la primera persona, alce la mano, la primera persona, si no alce la mano, las personas que vieron una ave, alce la mano, ¿ok? Y miren a su alrededor cuántas personas alzaron la mano, ¿ok? La bajan, ¿ok? Muy bien. Ahora alce la mano las personas que vieron un conejo y miren a su alrededor también. Muy bien. Y ahora, alce la mano aquella persona que vio algo distinto. Por allá, ¿qué viste tú? Unas tijeras. Por allá, ¿qué viste tú? El pico de la cabeza de un pato, ¿sí? Bien, ok, y vamos a continuar. Siguiente imagen. Observen, no digan, sino observen. ¿Qué es lo primero que ven? Lo primero que ven. Clave a eso. Lo primero. Así que, nuevamente, ¿quién de ustedes alce la mano, por favor, aquel que lo primero que vio fue una mujer? Y miren a su alrededor cuántas manos hay alzadas. Bajen la mano. Ahora alce la mano aquel que vio una calavera. Y miren a su alrededor nuevamente. Bajen la mano. ¿Quién de ustedes vio algo diferente? Por allá atrás, ¿qué viste? ¿Una mujer con un bebé? Sí, ¿alguien vio una mujer con un bebé? Sí, señor. Y lo voy a mostrar a ver si alcanzan a ver a la mujer con un bebé. Y con la persona que tienen al lado, traten de mirar a ver dónde está ese bebé. ¿Dónde está ese bebé? Ay. Y si alcanzo a ver acá con el láser, por ahí estaría el bebé. ¿Se alcanzan a verlo? Ok, vamos a continuar. Y este es un ejercicio de cómo puedo ampliar percepción o cómo puedo ampliar lo que estoy viendo gracias a la ayuda del otro. Así que vamos a avanzar. Siguiente imagen. Y en silencio. Les digo ahí en este momento. Primero en silencio ustedes con ustedes mismos. Alce la mano aquel que vio un paisaje. Ok, muy bien, baje la mano. Ahora, ¿quién de ustedes vio un feto de un bebé? Muy bien. ¿Quién de ustedes vio algo diferente? ¿Qué viste tú? Unas piernas a este lado. Ajá. ¿Alguien más vio algo distinto? Una bruja agachada. Esa sí no la vi yo. Pero brujas por ahí debe haber varias. Ok, bien, y seguimos. Atención a la imagen. Y es lo primero que ven. Alce la mano aquella persona que vio una pareja hablando. Y ya varios empiezan, uy, sí, hablando. Pues claro que están hablando, es un tipo de lenguaje, entonces está bien. ¿Quiénes vieron una pareja entonces? Alce la mano aquel que vio una pareja. Listo. Ok, hablando de cosas. ¿Quién vio
un delfín o unos delfines. Alce la mano a aquella persona que ve un delfín. Y por favor miren alrededor cuántas personas tienen las manos alzadas. ¿Alguien vio algo distinto? Una vasija, una botella. Una vasija, una botella. Les quiero botar un dato bien interesante. Se hizo un estudio con jóvenes, con niños, y adivinen qué fue lo que vieron los niños. Los delfines. Así que con la persona que tienen al lado les va a pedir el favor que traten de buscar los delfines y cuántos hay. Y aquel que todavía sigue viendo la pareja, trate de ver los delfines. Y la única forma de poder verlos es con que el otro me lo muestre. ¿Cuántos delfines alcanzan a ver? Díganme números. 8. ¿Alguien ve más? Por allá me dicen que 10. Me están señalando 10. Traten de juntarse con los que ven 10. Por allá me están mostrando 2. Solamente 2. 20. 9. 9. A ver, traten de identificar esos 8, 9 o 10 que hay por ahí. Y solo se logra con la ayuda del otro. Logramos llegar, alce la mano a aquellos que están viendo 8 delfines, alce la mano, 8 delfines. Ok, ahora alce la mano a aquellos que ven 9 delfines. 9. 7. Por allá atrás. 10. 6. Más de 6. Menos de 5. ¿Cuántos ven ustedes? 2. Bien. Y continuamos. ¿Hacia qué lado gira la bailarina? Alce la mano a aquellos que la vieron girar a la derecha. Y ahora alce la mano a aquellos que la vieron girar a la izquierda. ¿Quién vio ver girar la bailarina hacia ambos lados? Ok, hacia ambos lados. Y esto es parte de lo que queremos seguir construyendo el día de hoy, que es cómo seguimos enriqueciendo nuestra mirada gracias al aporte de los distintos puntos de vista, de las distintas experiencias que hay, de las distintas formaciones, y desde ahí seguimos sumando, aprendiendo y ampliando nuestro foco, nuestra capacidad de observar. Así que el día de hoy, tal cual como lo hicimos ayer, es continuar con este espíritu de querer aportar, compartir y cómo entre todos empezamos a ver más. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Seguimos apostándole a esto? Perfecto. Así que para esto, doy la bienvenida a la siguiente persona que va a dar la plenaria. Se llama Horacio Solar Besmalinovic. Ahí sí yo me quedé mal con esta pronunciación. Él va a dar una plenaria de didáctica de las matemáticas. Es académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Matemáticas y Educación, cuenta con un doctorado en Didáctica de la Matemática y un magíster en la Historia de la Ciencia. Horacio, bienvenido a este espacio, todo tuyo. Muchas gracias. Ha sido fantástico poder estar aquí. La primera, cuando recibí la invitación y vi el tipo de foro, y yo tenía que ver unos videos, a partir de esos videos hacer la presentación, era algo para mí innovador. Yo estoy acostumbrado a trabajar con prácticas de los profesores. Estoy acostumbrado a ver muchos videos
pero el hecho de que ya me dieran unos videos de ustedes profesores para preparar mi presentación era algo para mí muy innovador y fue un desafío. Y agradezco esa invitación y esa línea que está trabajando desde aquí del Ministerio, y espero que los próximos foros también puedan seguir potenciando esta línea que yo considero que es una línea muy importante de trabajo. Reflexionar desde las prácticas. Y eso es la invitación que voy a intentar hacer hoy día. Vayan pensando una situación en que hubiera argumentación en una clase de matemáticas. Puede ser su práctica, su clase, puede ser de un colega o una que ustedes se puedan imaginar, como quieran. Pero vayan pensando una situación y ahí la van guardando. Vamos ahora a ver un video de una profesora de ustedes mismos. El objetivo de la clase es múltiplos de un número. Para la clase de hoy vamos a seguir un tema que hace parte de esta multiplicación y que se llama, vamos a mirar acá, múltiplos de un número. Ese es el tema que vamos a ver hoy. La clase de hoy tiene un objetivo, es lo que usted va a alcanzar en el día de hoy. Vamos a leerlo. Dice, comprender la relación entre las operaciones de multiplicación y los conceptos de múltiplos de un número y resolver el contexto de multiplicación, ¿verdad? Entonces miren que vamos a ver la relación que hay entre la multiplicación y lo que son los múltiplos de un número. Ok, vamos a empezar a hacer nuestros planos. En este grupito de aquí, creo que debe bajar los cuadernos, vamos a trabajar. Vamos a hacer lo que escuchen. Vamos a construir torres de 3 pisos. ¿De cuántos pisos? Y debemos dar un nombre. Torres de 3 pisos. Y a ustedes les corresponde construir torres de 8 pisos. Recordemos entonces de cuántos pisos va a ser cada uno de las torres. ¿Usted va a hacer torres de cuántos pisos? De lo que le correspondió a usted, ¿cierto? Por ejemplo, ellos en la primera etapa van a colocar, ya empezaron, una torre de 3 pisos. Ellos colocarán una torre de 4 pisos, de 5 pisos, de 6, de 5, de 4 y así. En la segunda etapa, ¿cuántas torres vamos a construir? Dos torres. En la cuarta etapa, ¿cuántas torres? No, 4. 4, de acuerdo a la etapa, vamos a hacer el número de torres. ¿Listo aquí? Cada uno tiene en su mano, cada equipo tiene este material donde usted va a registrar ¿qué? Las etapas, pero ya con números, con multiplicaciones. Ya usted lo hizo en el plano, ¿verdad? Con el material de ustedes. Ahora lo vamos a hacer con los números. Oigan, ya de pisos por las etapas que nos está resultando. ¿Qué le resultó aquí? El número de apartamentos. Pero ¿cómo identificamos, cómo sacamos el número de apartamentos? ¿Cómo lo sabemos? Multiplicando. ¿Y qué multiplicación hicimos? 3 por 4, 4 por 4, o sea que estamos trabajando ¿qué? ¿Y qué cosa de la multiplicación? Si estamos por 4 por 4 por 4, estamos trabajando la tabla del 4. Muy bien, Tania, estamos trabajando la tabla del 4. Primero, construir el plano. Primero construimos el plano. Hicimos unas multiplicaciones y a cada grupo le resultó algo en la multiplicación. ¿Qué les resultó a ustedes? Cuando multiplicaron, ¿qué resultó?
¿Cuál es el de ustedes? ¿Qué resultó allí? ¿Qué multiplicaron? ¿Qué número multiplicaron? 3 por 2. 2. ¿Qué más multiplicaron? Entonces, ¿qué hicieron ahí? Si todo fue el 3, el 3, el 3, ¿qué hicieron ustedes? ¿Y qué les resultó? La tabla del 3. ¿A ustedes qué les tocó? La tabla del 6. Les resultó la tabla del 6. ¿Qué les resultó a ustedes? Muy bien, ¿y a ustedes? ¿Hay algún que lo ha terminado? ¿Algún de los varios que les resultó? ¿Qué tabla les resultó a ustedes? La tabla del 7. Y al hacer la tabla, nos fue dando ¿qué? El número de apartamentos en cada etapa. Miren, cuando nosotros multiplicamos un número por todos los números naturales, nos resultan ¿los qué? Nos resultan los múltiplos. Cuando usted multiplica un número por todos los números naturales, nos resultan los múltiplos. Que haga por favor y vaya a buscar y muéstrenos cuál fue su trabajo. Ese fue su trabajo. ¿Qué múltiplos le resultaron a ellas? Los múltiplos de 3. Kenia, ¿puedes leernos los números grandes, Kenia? Los múltiplos de 3. ¿Sí? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 23, 27 y 30. Ahí tenemos los múltiplos de 3. Muy bien, vamos a sacar una pausa para eso. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ese grupo hizo los múltiplos. Ya ustedes realizaron una actividad donde pudieron descubrir de dónde salen los múltiplos de un número. ¿De dónde salen los múltiplos de un número? De la multiplicación. De multiplicar ese número por los números naturales. O sea, 1, 2. ¿Cómo les pareció la clase? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué aprendimos hoy? Los múltiplos. Los múltiplos de un número, ¿verdad? Aprendimos cómo hallar los múltiplos de un número. ¿Cómo hallamos esos múltiplos? Con las tablas de... Muy bien, Ángel, con las tablas de multiplicar. Bueno, vamos a hacer la marca silenciosa. Bien. Esta clase vamos a ir analizando estas preguntas. La profesora tiene un objetivo, ¿verdad? Asociado a los múltiplos de un número. Viendo el video, el propósito de la profesora, ¿cuál era? Podríamos decir que estaba asociado a un indicador, que era que los estudiantes pudieran conocer, entender, comprender, construir los múltiplos de un número. Y digamos que al principio de la clase, supongamos que eso no lo alcanzamos a ver bien, la profesora activó las ideas previas. Luego presentó el objetivo de la clase, ¿cierto? Luego hizo trabajar a los alumnos en una actividad en un contexto. Que tenía que ver, ¿cierto?, con construir edificios con ciertos niveles, ciertas condiciones, y eso luego se abstraía a través de los números y se construían los múltiplos. Y eso se hacía a través de una socialización, ¿cierto?, de los estudiantes. Ellos compartían su trabajo, ¿cierto?, y construían los múltiplos. Se veía eso. Y luego había un cierre sobre esa construcción. Por tanto, podríamos decir que este propósito de la profesora, podríamos decir que fue logrado, ¿verdad? ¿Y es una buena clase? Bueno, bajo este punto de vista, bajo estas gafas, podríamos decir que es una clase adecuada. Es una clase buena porque se logra esto. Esta clase es una representación de muchas clases, bajo mi punto de vista. Muchas clases son así y logran estos objetivos. Pero yo quiero hacer una invitación. La invitación es ponerse otros anteojos.
Porque es una buena clase ¿para qué? ¿Cierto? Es una buena clase para, digamos, este DBA, ¿no? Que estaba en segundo grado, creo, entiende los conceptos divisores. Perdón, en el cuarto grado, entiende los conceptos y múltiplos y divisores de los números. Eso se logra. Pero pongamos otras gafas. ¿Qué otras gafas podemos usar? ¿Qué otro punto de vista? Y miremos, por ejemplo, las competencias. Las competencias que están en su currículum ya hace mucho tiempo. Colombia es de unos países de Sudamérica que fueron los primeros en trabajar la línea de competencia en su currículum. Lleva un buen tiempo. Chile recién, el año 2012, hace muy poquito que incorporó las habilidades matemáticas, se llaman en Chile. También son 4. Son muy similares a estas. Recién en 2012 y usted lleva mucho más tiempo en su currículum incorporado. Por tanto, ustedes tienen ya un discurso asociado, hay un trabajo. Pero ¿cómo se ve eso en las prácticas? ¿Cómo realmente trabajamos las competencias? Y la invitación es a centrarnos en 2 de su currículum, que es comunicar y razonar. Y en particular, la invitación es centrarnos en lo que yo prefiero llamar argumentar, que está entre comunicar y razonar en su currículum. Entonces, vamos a ir trabajando estas preguntas. ¿Qué significa argumentar en la clase de matemáticas? ¿Qué condiciones permiten el desarrollo de la argumentación? En base a un proyecto de investigación que he estado trabajando este último tiempo, he podido determinar ciertas condiciones que favorecen la argumentación en clase. ¿Qué tiene que pasar en clase? ¿Y qué implicancias tiene el aprendizaje de los estudiantes? Porque a mí me gustaría que argumentaran, ¿no? Pero, ¿qué significa eso en términos de aprendizaje? Bueno, vamos recordando esa pregunta que se hicieron al principio, ¿no? Recuerden una clase de matemáticas, la suya, de un colega, o una recreada, y hubiera argumentación. ¿Tienen un ejemplo en la cabeza ya? ¿Han pensado un ejemplo? Bueno. La argumentación es un proceso complejo, estructurado, cuyo propósito es convencer a alguien de la validez de una afirmación. Fíjense esto. Muchas veces se piensa que la argumentación en la clase de matemáticas tiene que ver con argumentación matemática. Y aquí estamos hablando de argumentación en la clase de matemática. Y es distinto, porque argumentación matemática está asociado a la línea de demostración, de poder demostrar las cosas. En cambio, la argumentación en la clase de matemática tiene que ver con esta idea, de que yo me quiero convencer al otro sobre mi idea, sobre mi procedimiento matemático, sobre que mi resultado es correcto, sobre mi razonamiento. Y ese razonamiento hay que promover que sea matemático, que sea un razonamiento de calidad, que sea una argumentación de calidad, con las herramientas matemáticas. Es distinto argumentación matemática y argumentación en la clase matemática. Y también podemos diferenciar entre lo que es explicar y argumentar. De hecho, porque cuando muchas veces yo a muchos profesores les pregunto, bueno, para usted, ¿qué es la argumentación? Y un ejemplo recurrente que escucho es cuando un niño está explicando su procedimiento, su forma de hacer, cuando explica las cosas, el por qué hizo esto. Pero eso no es argumentar, eso es explicar, porque la explicación tiene ante todo una función descriptiva. Yo describo lo que hago. Las preguntas, ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué se obtiene este resultado? Son las que requieren explicaciones. Pero en cambio, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué elegí este camino y no este otro? Ahí está la argumentación. Ahí está la argumentación. Yo elijo este camino porque en realidad me gusta más a mí. Siempre lo he hecho. O me lo enseñó mi padre o mi profesora, ¿cierto? O se lo vi a mi compañero, o porque a mí me gusta hacerlo visualmente, en vez de hacerlo con tantos símbolos. Me gusta hacer dibujos. Ahí está la argumentación. Y ahí está la riqueza de la clase. Ahora le voy a hacer otra invitación. Otra invitación. Vamos a ver otro video. Antes de poner el video, voy a explicarles en qué consiste el contexto de la clase.
Es una clase de un nivel de 6º grado, ¿no? Y la tarea matemática consiste en marcar con una X figuras que reciban el mismo nombre. Si se fijan, hay una variedad de figuras que son cuadriláteros. Y la tarea consistía en que salga a la pizarra a identificar las figuras que marcaron. Cada alumno tenía en su hoja, en su pupitre, una hoja con esto. ¿Y qué pasó? Que hay alumnos que discrepan en que las dos figuras marcadas si corresponden al mismo nombre. Un alumno dice que los dos son un cuadrado y otra alumna dice que los dos no son un cuadrado. Entonces vamos a ver un extracto de esta clase. Vamos con un triángulo mejor. Para que, ya. Aquí. Entonces, ese que dejaste con un círculo, ¿en dónde quedaría el otro círculo? ¿Dónde lo habías puesto? La otra igual. Ahí. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Nos puede decir por qué usted no marcó igual que la Francisca? Pero díganos a todos para que... Porque si nosotros giramos eso quedaría igual como el Si ese lo giramos, quedaría igual. ¿Pueden girar su guía? Y mirar. Si lo giran, ¿queda igual que el otro o no? ¿Sí o no? A usted no le queda igual. ¿Ya? ¿Quiénes están de acuerdo con lo que dice Mike? Y algo. Usted dice que ese al girar no queda igual a ese. Francisca. Vaya a buscar su guía y usted vaya a buscar su guía y la giran así. Alto, chiquillos. A ver. ¿Giraron la guía? Sí. ¿Alguien cambió de opinión? ¿Alguien cambió de opinión? Nadie. No, pero levante la mano. ¿Quién? Si alguien cambió de opinión. Sí cambió. Si no cambió, perfecto. ¿Cómo usted podría explicarle a sus compañeros que lo que usted dice es cierto y, pero Francisca, ¿tú sigues opinando lo mismo o cambiaste de opinión? Primero. Si lo gira, se forma cuadrado y se parece a eso. O sea, ¿tú cambiarías de opinión? Ya. ¿Qué dices? Dígalo para todos porque si no, no vamos a llegar a ninguna cosa. No. Ella está diciendo que aunque cambie de posición sería la misma figura. Y usted dice que cuando se gira, cambia la posición. El que usted consideraba que era diamante queda como cuadrado y el que era cuadrado queda como diamante. ¿Sí? Ya. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Usted sigue pensando lo mismo? Sigue pensando lo mismo. Voy a poner estos dos puntos de vista para que escuchen. Ella dice que aunque cambien de posición, o sea, si cambian de posición, siguen siendo la misma figura. ¿Ya? No dice que cuando cambian de posición, cambia la figura. Bien. ¿Cuál es el propósito de esta profesora? La clase estaba planificada para que trabajaran los nombres de los cuadriláteros. Sí, puede ser. Pero ella tenía otro propósito. Y hay evidencia de eso, ¿verdad? En el propósito de ir trabajando la argumentación. Si se fijan, al principio de la clase, es lo que tenía planificado ella. Ella esperaba que por lo menos más de un niño, en este caso una niña salió a la pizarra, creyera de que las dos figuras no tenían el mismo nombre. Llámese un rombo, ahí se escuchó un diamante, ¿verdad? Y eso fue resuelto a través de una gestión con los demás compañeros. En vez de que ella validara o invalidara, evaluara, como se dice, evaluara su idea, hace que los demás la evalúen. Bueno, aquí hay dos posiciones, ¿verdad? Compártelo con los compañeros, revíselo y va con sus compañeros a revisarlo. Y ella cambia de opinión.
cambió esta niña. Y ella, claro, vio que gira la figura, gira la hoja. Ah, claro, parece que es un cuadrado. Cambio de opinión. Pero luego aparece algo que, bajo mi punto de vista, es aún más interesante. Algo que la profesora no tenía planificado. Tiene que ver con que hay un niño que es Bruno, que la profesora elicita lo que él dice, y dice, pero Bruno, ¿qué dice? Pero profesora, yo no veo aquí 2 cuadrados. El que era cuadrado, si yo lo giro, se transforma en diamante. Y el que era diamante se transforma al cuadrado. Un razonamiento que es muy difícil de planificar. Eso corresponde a un nivel de geometría, digamos que un nivel más bien de ver las formas en vez de abstracción. En términos de hay un modelo de geometría que se llama niveles de Van Gil, sería el nivel más bajo de razonamiento en cuanto a entender la geometría. Y este niño, al parecer, está en ese nivel, porque para él cambia la figura al moverse. Y la profesora también saca a la luz esto y lo hace discutir con los demás niños. La profesora quizás todavía no reconoce su pensamiento, pero lo pone a la luz, porque ella tiene un foco que es la argumentación. Entonces, aprovecha estas ideas que son, en este caso, incorrectas, este error, para discutirlo con los demás compañeros. Y los demás compañeros dicen, no, pues si yo giro, se sigue manteniendo la figura. La figura no cambia. Aquí hay matemática, ¿verdad? Aquí están todos los movimientos isométricos. Aquí está la rotación de por medio. Estamos trabajando en matemáticas, matemáticas de calidad, pero desde una gestión argumentativa de la clase. En este proyecto de investigación que he estado desarrollando, que hemos trabajado con muchos profesores, estos profesores que han sido formados para trabajar argumentación, hemos estado trabajando más de un año con ellos, porque esto no es trivial, no es llegar y hacer la clase, requiere una formación continua y eso es algo muy importante. Y varios profesores, después de ver sus clases, hemos llegado a 3 grandes condiciones para que exista una argumentación en clase. En primer lugar, estrategias comunicativas. Muchas veces hablamos, bueno, ¿cuáles son las estrategias que yo puedo aplicar en clase para que sea una buena clase, verdad? Muchas veces buscamos con colegas, en capacitaciones, ¿cierto? Estrategias didácticas para una buena clase. La pregunta es, ¿una buena clase para qué? ¿Cuál es el fin de esa clase? Y ahí está la lógica. Eso me permite visualizar, me pongo unas gafas, yo quiero desarrollar la comunicación, la argumentación. Pues bien, entonces vamos a buscar unas estrategias para eso. Nos hemos dado cuenta de esas 3 grandes estrategias. Oportunidades de participación. Los niños requieren participar. Si no hay participación, no va a haber argumentación, no va a haber comunicación. Por ejemplo, que los alumnos puedan interrumpir con flexibilidad al profesor. El profesor puede estar hablando y el alumno debe sentirse con que puede interrumpirme y yo puedo tomarme de ese comentario y no pasa nada. Ahí está la participación. No solamente cuando yo doy la palabra, no solamente cuando él levanta la mano, sino podríamos decir, una comunidad de práctica. Ellos participan de la construcción del conocimiento. Una flexibilidad en eso. Gestión del error. Los errores son parte de la clase, ustedes lo saben. Se aprende desde el error. Por tanto, cuando hay errores, que ellos pueden estar planificados, como el primer error de que no marca que es un cuadrado, como el segundo error que no es planificado, el de Bruno, que piensa que es un diamante, ¿cierto? Al moverlo, yo tengo que tomar esos errores y en vez de evaluarlos yo, como profesor, como docente, se hace a través de la clase. Hago una gestión del error que no valido los errores antes de socialización. Eso es muy importante. Tipo de preguntas. Hay mucha investigación al respecto sobre las preguntas adecuadas. Creo que hay una plenaria o había una clase maestra, una plenaria, ¿verdad?, sobre el tipo de preguntas. Es muy importante eso. Las preguntas no son triviales. Hay mucha literatura sobre lo que es planificar la clase, mucha literatura sobre el conocimiento del profesor, pero no hay tanta literatura sobre la gestión de la clase. En inglés se habla de orquestar la clase. Y
Las últimas investigaciones están asociadas a eso, a la importancia de el manejar las preguntas adecuadas. Por ejemplo, preguntas que me focalicen la clase, a no irme por las ramas. Aquí la profesora, en el segundo video, hace preguntas para orientar. Bueno, pero ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Ella en otros momentos de la clase escucha muchas ideas de los alumnos y ella organiza eso en preguntas para que hayan dos grandes posturas. No perder el foco para la construcción del conocimiento. Y, vuelvo atrás, me faltaron dos. La tarea matemática. La tarea matemática es la actividad. El problema, esa es la actividad. La tarea no es trivial. La tarea matemática debe invitarme a que haya argumentación. En este caso la tarea estaba diseñada para ello. ¿Por qué? Porque la tarea estaba diseñada para que hubiera posturas diferentes. Hay muchos tipos de tareas. Hay tareas cerradas, tareas abiertas, y generalmente las tareas que invitan a diferentes procedimientos, diferentes estrategias, que haya diferentes respuestas, promueven la argumentación. Problemas matemáticos que me invitan a una sola respuesta correcta o a un solo camino, es más difícil que haya argumentación, es más difícil que los niños puedan exponer sus ideas. Tercero, también eso debe ir acompañado de una planificación de clase. Una planificación que anticipemos los procesos argumentativos de los estudiantes. Muchas veces nosotros planificamos excelentes clases, muy buenas, muy bien pensadas, pero bajo el punto de vista del profesor, lo que nosotros vamos a hacer. Y pocas veces planificamos una clase en que anticipamos la respuesta de los estudiantes. Bueno, pero ¿qué va a hacer mi estudiante aquí? Y escribo, ¿qué va a hacer? ¿Qué respuestas incorrectas van a haber? ¿Qué obstáculos hay al respecto? Y eso requiere un esfuerzo mayor, ¿verdad? Es más difícil planificar eso, pero es muy importante, porque eso me permite trabajar la argumentación, porque es una clase desde los estudiantes, de lo que ellos piensan. Y por lo mismo, lo que están las tres arriba, oportunidad de participación, gestión del error, tipo de preguntas, son acciones docentes. Por tanto, yo puedo planificar también estas acciones. ¿Cómo va a ser la gestión del error? ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? Puedo anticiparlas y las planifico. Sin duda requiere más esfuerzo, pero la pregunta es, ¿todas las clases deben promover argumentación? Sin duda que no. No todas las clases. Podemos promover otras cosas, pero algunas sí. En estas algunas sí, estas son propuestas para tener en cuenta a la hora de yo querer desarrollar una clase que haya comunicación, razonamiento y en particular argumentación. Bueno, pero ¿qué implicancias tiene el aprendizaje esto? ¿Qué pasa con la implicación? ¿Hay mejorar resultados a los alumnos? ¿Cómo me van las pruebas internacionales? Bueno, hasta el minuto no puedo darles evidencia de eso, porque esto es un estudio a largo plazo. Eso requiere un trabajo de gran envergadura que todavía estamos creando las plataformas y las condiciones para ello. Pero sí les puedo dar evidencia de otras cosas. Clases pensadas más del aprendizaje de los estudiantes que de la secuencia de enseñanza. Había un discurso, ¿cierto?, que nosotros tenemos que hacer las clases desde el aprendizaje, ya lo hemos dicho varios exponentes. Ustedes ya lo saben, desde el aprendizaje. Y una clase en que se desarrolla argumentación, sin duda está desde el aprendizaje, es de las ideas de los estudiantes. Hay una flexibilidad en la planificación. Claro, porque como yo hago la clase en función de la respuesta de los estudiantes, me pasa lo que dice Bruno, ¿cierto?, que hay una respuesta que no espero, y claro, me requiere dedicarle más tiempo a eso. La profesora tenía otras actividades planeadas, tenía 2, 3 más. No las pudo hacer. No las pudo hacer, porque se dedicó a trabajar en profundidad esto, algo que no esperaba. Pero, ¿cuál es su opinión? ¿Valía la pena que lo hiciera? Esa es la reflexión. ¿Vale la pena que la profesora se dedique en profundidad a trabajar esta idea en vez de pasar a otras actividades? Una clase ideológica. La clase ideológica significa en que el conocimiento no es del profesor solamente, sino es del estudiante. Yo puedo hacer participar a los alumnos, puedo hacer que den sus opiniones, discutan, pero si yo quiero que los estudiantes
se dirijan hacia lo que yo quiero, no es tan dialógica. Sigo manteniendo la autoridad de la clase. Y la autoridad no entendido a la norma, no que yo soy el profesor y me tienen que hacer caso. Es la autoridad del conocimiento. Si yo como profesor hago que los alumnos participen, pero para que lleguen a mi idea, no es una clase ideológica. En cambio, si hago que participen para que construyan sus ideas, sus significados, sus estrategias, sus ideas, eso va encaminado a una clase ideológica. Y por lo mismo, hay una flexibilidad de clase. Hago una planificación que tengo que tener en cuenta esto. Puede cambiar. Y la enseñanza se da en los detalles. En particular, la interacción de los alumnos con los profesores sobre ideas particulares en circunstancias particulares. Profundizo en una idea, en un problema, en un error, y en eso me dedico. Y eso me permite la modificación del pensamiento. Hay errores que son profundos en los alumnos, profundos. Por ejemplo, la linealidad. La linealidad hay dos ejemplos. Por ejemplo, sumar fracciones de forma lineal, ¿cierto? Eso, el obstáculo es la linealidad. O cuando en un producto notable, también a más b al cuadrado, digo a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Eso también es lineal. Nosotros pensamos lineal. Y eso es un obstáculo. ¿Cómo superamos este obstáculo? A través del detalle, en lo particular. Eso requiere tiempo. Y, por último, permite indagar en el pensamiento de los alumnos. Clases indagatorias, en que mi clase la construyo desde lo que están pensando los estudiantes. Hay varias investigaciones que muestran que un profesor, cuando comienza su carrera docente, hace una clase de los, digamos, de 45 minutos, gran parte de la clase la hace en función de lo que él tiene planificado, y muy poco en función de lo que los alumnos van respondiendo. En cambio, un profesor experto, gran parte de la clase es una clase indagatoria, en que lo hace a través de los pensamientos de los estudiantes. Esta parte inicial, de activar las ideas iniciales, eso es gran parte de la clase. Y una vez que el profesor reconoce los patrones de pensamiento de los alumnos, es decir, ¿qué es lo que están pensando? Ahora yo gestiono, ahora propongo algo, una vez que reconozco eso. Bien, y ahora la situación que pensaron, la situación de argumentación que pensaron en el aula de matemáticas. ¿Siguen pensando que es de argumentación o la modifican? Esto es una invitación. Esto no es fácil. Como la primera clase que veíamos, es una clase que es adecuada. Está bien esa clase. Pero es para un foco. Es un foco, ¿verdad? Un trabajo de contenidos matemáticos, que es un aprendizaje a corto plazo. Objetivos, indicadores. En cambio, el trabajo de las competencias matemáticas, que es la línea de trabajo que yo tengo, requiere largo plazo. Ustedes lo saben. Y por tanto, los contenidos matemáticos son un medio para eso. No es el fin. La lista de indicadores, los contenidos, el álgebra, la geometría, la estadística, son para algo, tienen un fin. ¿Para qué aprendo álgebra? Bueno, eso me sirve en gran parte podríamos decir por un lado, para generar un pensamiento abstracto, pero yo le invito a pensar también en modelar la realidad. El álgebra me permite modelar. La modelización, una de las competencias, ¿verdad? ¿Para qué yo aprendo estadística? Bueno, me permite analizar, pero la profesora Marta ya hizo una clase maestra sobre el ciclo de investigaciones de estadística. La importancia de hacerse una pregunta y hacer un diseño, hacer un análisis e interpretar esos datos. ¿Por qué hago eso? ¿Cuál es el fin de eso? Porque necesito ser un ciudadano crítico, un ciudadano que puede interpretar los datos. Y por lo mismo puedo argumentar, puedo comunicarme, puedo razonar. Las competencias son un fin. Esa es la invitación que quiero hacer con esta reflexión. Es un fin. Y los contenidos, los objetivos o los indicadores, es un medio. Y yo puedo escoger muchos contenidos para esos fines. Y eso me da cierta libertad. Y con esto quiero cerrar. Una de las profesoras del proyecto comentaba, profesor, yo trabajando competencias matemáticas,
gano en la clase, gano tiempo, porque un contenido que quería ver, una idea matemática, que quería ver en 3, 4 clases más, aprovecho una idea de un estudiante y la saco y la hago ahora. Y lo trabajo ahora. Ya está. Por tanto, esa clase que tenía pensada, no la hago. Gano tiempo. Y ella está trabajando competencias. Entonces, uno puede elegir unos contenidos que pueden ser básicos, esenciales. Y en esos contenidos trabajo estos fines, que son las competencias. Muchas gracias. Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. La siguiente plenaria va a estar enfocada hacia características del trabajo cooperativo. Y para esto tenemos como invitada a Valeria Osorio Restrepo. Ella es egresada de la Universidad Javeriana, literatura. Adicionalmente tiene un magíster en educación y literatura también de la Universidad Javeriana. Actualmente, ella es la coordinadora del Departamento de Español de Colegio Los Nogales. Así que, Valerie, bienvenida al escenario. Fuerte aplauso, por favor, para ella. ¿Cómo estás? Gracias, chiquis, por la presentación. Profes, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, yo me siento muy honrada de haber recibido esta invitación y, por supuesto, de estar frente a ustedes pensándonos la educación, pensándonos lo que sucede en el salón de clases. A mí me gusta mucho cuando me toca hablar después de mis colegas, porque siento que puedo nutrir mi presentación y, por supuesto, hacer una de las cosas que más queremos en educación, y es plantear conexiones. Voy a hablarles de aprendizaje cooperativo y quiero que piensen si cuando la chiquis hizo la presentación de las imágenes y cuando el profesor habló de las clases de matemáticas, si ya hubo experiencias de aprendizaje cooperativo. Levanten la mano si están de acuerdo con que ya hubo experiencias de aprendizaje cooperativo. Voy a romper un poquito el protocolo, voy a bajar. Por aquí hubo manos levantadas, aquí adelante. Bueno, ¿me puedes mencionar las experiencias de aprendizaje cooperativo que vieron? El trabajo grupal en la construcción de las torres. ¿Alguien más? Perfecto, cuando los niños se reúnen para ejecutar un trabajo. ¿Una tercera? Cuando Chiqui nos dijo que con el compañero trabajáramos para buscar los delfines y saber cuántos habían allá. Perfecto, estábamos pensando en la misma. ¿Qué sintieron cuando la chiquis les preguntó que primero tenían que buscar los delfines, primero tenían que mirar la imagen? Piensen en este contexto: tantas personas, unas imágenes, una instrucción, y tenían que dar una respuesta. ¿Te sentiste más tranquila cuando trabajaste sola o cuando alguien te mostró los delfines? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo decía una pareja, pero después dije, sí, ahí están los delfines, pero alguien me decía, no los veo. Entonces uno, mira aquí el brazo, mira acá, mira, y nos fuimos diciendo el uno entre otro, ahí estábamos colaborándonos, haciendo un trabajo en equipo y colaborando, ayudando al otro para que pudiera ver lo que yo veía. Gracias. Fíjense qué importante la instrucción que nos dio la chiquis. Primero teníamos que observar la imagen de manera individual y luego sí teníamos que hacer el ejercicio de, una vez que nos mostraran los delfines, pues con el compañero de al lado que nos indicara dónde era que estaban los delfines para que todos pudiéramos verlos. A mí me costó mucho ver los delfines, debo confesar.
Pero fíjense lo importante de esta actividad y me queda perfecta para arrancar esta charla sobre aprendizaje cooperativo. Todos arrancamos con una tarea individual. Luego fue que vino el ejercicio en parejas, es decir, estábamos construyendo un piso, la Chiquis nos hizo construir un piso para que cuando estuviéramos juntos pudiéramos hacer la tarea y ser exitosos, es decir, ver los delfines que había en la imagen. No necesariamente para saber que esa era la imagen, el centro de la imagen, sino para que pudiéramos ver también lo que hacía parte de la imagen. Pero a eso no podíamos haber llegado sin antes haber hecho la tarea individual. Entonces, fíjense que arranqué esta charla sobre aprendizaje cooperativo ya planteando algunas conclusiones parciales. Es decir, número 1, nos dan una instrucción, número 2, arrancamos haciendo la tarea, número 3, planteamos una conversación con una pareja y podemos llegar al éxito de la tarea. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que les acabo de mencionar? Fíjense que es un ejemplo que nos podemos llevar porque usualmente en clase utilizamos el trabajo por parejas para que los estudiantes puedan ser exitosos. Bueno, voy a mencionar, espero no ser muy ambiciosa, voy a mencionar algunas características del trabajo cooperativo. Pienso que en el salón de clases nosotros usualmente hacemos trabajo en grupo y la pregunta que yo quiero plantear, grandota, es ¿qué tan conscientes somos de lo que logramos cuando pensamos en trabajos en grupo dentro de nuestra clase? Me gustaría, esto está, digamos, ubicado como un salón de clase, me encantaría tener un tablero. Profe. Bueno, pensemos entonces como si estuviéramos en clase. Una estructura tripartita. Voy a arrancar por las metas, un desarrollo de la clase que me va a permitir a mí desarrollar esas metas y que les va a permitir a ustedes, profes, evaluar esta presentación y decir lo que nos prometió, si lo cumplió, y por supuesto un cierre. Bueno, planteemos las metas. 4 metas fundamentales en esta presentación. ¿Para qué incluir trabajo cooperativo en clase? ¿Cómo se estructura una clase cooperativa? ¿Cómo se evalúa el trabajo cooperativo? Y esta que está en rojito ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo se resignifican las relaciones estudiante-estudiante, estudiante-profesor cuando uno hace trabajo cooperativo dentro de la clase? Fíjense que le estoy apuntando a 2 tipos de metas de comprensión. Una meta de propósito, ¿para qué incluir el trabajo cooperativo en clase? Y 3 metas que tienen que ver más con método, la estructuración y la evaluación. ¿Por qué la última la pongo en rojo? Por 2 razones. Uno siempre anda con sus obsesiones entre el bolsillo. Una de las preguntas que se hace un profesor, creo, o me las hago yo, desde el momento en el que empecé a trabajar con aprendizaje cooperativo es ¿cuál es la novedad, además de todos los asuntos académicos, cuál es la novedad en las relaciones? Si el aprendizaje cooperativo se trata de trabajar en grupo, tiene que haber alguna novedad para pensar en que es una práctica exitosa. Entonces, fíjense que esta última es un poco más grande, podríamos pensar en esta como una directriz o como un producto. Como una directriz, a partir de esta podemos plantear las otras 3, vamos dosificando y planteamos las 3 primeras, o como un producto, y es que a partir de estas 3 logramos que haya una resignificación entre los personajes que estamos vinculados en el aprendizaje cooperativo. ¿Les suenan estas metas de comprensión para nuestra clase? Esto es lo que quiero que tengan en cuenta a lo largo de la presentación, un poco para que piensen si cumplí lo prometido, y un poco también para que guiemos la lectura con respecto al video que vamos a ver y a todos los elementos de trabajo cooperativo de los que vamos a trabajar hoy.
Ustedes dirán, listo, escogió la imagen más borrosa para hacer la presentación. Siempre es un tema cuando nuestros estudiantes hacen presentaciones en clase, qué imágenes escogen para acompañar sus presentaciones. Esta tiene que ver un poco con el concepto de nebulosa. Pensemos, profes, en todas las veces que nos hemos sentado a planear una clase. No sabemos cómo, por dónde arrancar, contenidos, métodos, preguntas, evaluaciones, etc. La gran pregunta, que es con la que quiero arrancar esta presentación, ustedes dirán, lleva ya unos minutos y no he hablado de aprendizaje cooperativo, ya vamos para allá, es cómo aprenden mis estudiantes. Y pienso que de entrada ya hay una concepción de que en el salón de clase tiene que haber la noción de grupo. Recuerden el principio de la multiplicación. ¿Quién lo recuerda, por favor? ¿Quién recuerda el principio de la multiplicación? ¿Qué nos dice el principio de la multiplicación con respecto a los eventos? Bueno, como nadie lo recuerda en estos momentos, entonces vamos a realizar una actividad que nos va a ayudar justamente a eso, a interiorizar el concepto. Entonces, para eso necesito, por favor, con las frutas que han traído, con los endulzantes que han traído y con los recipientes, vamos a realizar una degustación de frutas. La degustación de frutas se le va a aplicar el principio de la multiplicación. ¿Para qué? Para justamente mirar la aplicabilidad de ese principio. Entonces, por favor, vamos a levantar las mesas y las sillas y nos vamos a reunir en grupitos de 3. Mira lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar en par, ¿verdad? Vamos a trabajar con nuestro par. Entonces, en parejitas, ahí como están sentaditos, en parejitas, vamos a leer nuevamente en silencio la carta empujada. Quiere decir que ella lee y me trabaja con Yair, lo colocan aquí y ambos van leyendo en silencio su texto. Sería manzana, banano y pero las frutas ocurren de cuántas maneras. Y los endulzantes de cuántas maneras distintas. De 2 por 2. Arequipe, leche. Muy bien, muchachas, ahora a comerse de. Vamos a comer. Para terminar esta parte de la degustación de frutas y el principio de multiplicación, no olviden ingresar a la página web y repasar los conceptos ya los que hemos trabajado, previos pues al concepto de probabilidad. Entonces, recuerden la dirección de la página web www.mathematicnew.com. En este caso ingresamos a la parte de estadística, que esta actividad corresponde pues a la estadística, y ya les voy a ir mostrando. Ingresamos a la parte de estadística, talleres, y automáticamente nos aparecen los talleres que tenemos. Este taller es el próximo que vamos a realizar. Entonces tenemos el taller de degustación de frutas y principio de la multiplicación. Le damos clic y nos aparece el taller que ya hemos trabajado. De igual forma, podemos ingresar a los videos de estadística y vamos a ver los videos de combinaciones y permutaciones, probabilidad y datos agrupados. Ahora necesito que todos estén pendientes acá. ¿Me miran toditos? Vamos acá, todos pendientes. ¿Listo? Ok, recuerden que estamos trabajando en par.
llegamos a un consenso, a ver quién tiene realmente la razón o en qué nos parecemos de la respuesta y vamos a elegir. Ojo, no es una evaluación, solamente vamos a compartir ideas con relación a la ley. Lo primero que deben hacer, por supuesto, es ponerse de acuerdo y nombrar su líder. Tan pronto yo termine de hablar. Cuando nombremos la persona líder, ¿de qué se encarga la líder? De organizar cómo van a hacer para hablar, en qué turnos, o cómo van a escribir, quién tiene la mejor letra, quién podría ser la persona que va a escribir el papel para que todos lo entendamos, ¿cierto? Cómo va a manejar la discusión para que todas estén de acuerdo, o por lo menos la mayoría, ya que la minoría, o sea, las personas que no están de acuerdo, se deben acudir a lo que decida la mayoría, ¿verdad? Entonces, como ya voy a terminar. ¿Alguien quiere aportar otra cosa? ¿Alguien quiere darme la ubicación de algún otro elemento en el dibujito que tienen los dos? Díganme, muchachos, ¿qué les pareció la actividad? ¿Qué les pareció la clase? ¿Se quedaron muchas dudas? No. Bueno, entonces... Bueno, dos comentarios sobre lo que vieron en el video. ¿Qué notaron? Trabajo cooperativo, de entrada y de salida. Trabajo cooperativo, ¿cómo sabemos que es trabajo cooperativo? Porque está en el marco de la charla sobre trabajo cooperativo. Participación activa de los estudiantes, ellos mismos y guía del docente. Bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. Yo puedo hacer un resumen. Lo que plantea la profesora es que no hay trabajo cooperativo de entrada, no todos los trabajos en grupo son cooperativos, la instrucción es muy importante. En uno de los videos ella observó que a pesar de que los niños estuvieran en pareja, la instrucción era leer en silencio. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Podrías venir a acompañarme a hacer aquí la charla sobre el aprendizaje cooperativo. Profes, voy a plantearles 7 puntos que son la ruta para leer estos videos que acabamos de ver, que eran los títulos que tenían antes de cada video. Número 1, la función de la instrucción. El trabajo cooperativo requiere una planeación muy importante. La función de la instrucción es de doble vía. Hay una función logística y hay una función académica. La función logística es lo que tiene que ver propiamente con lo que los estudiantes tienen que hacer, tienen que ejecutar para poder lograr la tarea. La función académica de la instrucción es que es a través de la instrucción como vamos a ver evidencias de comprensión. Aquí el asunto es fundamental, profes, porque esto tiene que ver con que todas las áreas de contenido y todos los ejercicios que hagamos en el salón de clase para desarrollar un contenido o para desarrollar una actividad, una habilidad, están atravesadas por un propósito. De nuevo, hay un propósito logístico por una parte,
pero hay un propósito que va mucho más allá y es el asunto de la comprensión. Ahora, ¿por qué es tan importante la instrucción? Porque es lo que se va a convertir en la matriz de evaluación que vamos a usar, número 1, para saber si el desempeño que se está llevando a cabo está logrando el éxito, si los estudiantes están cumpliendo la tarea y si logran con la meta que nos estamos planteando a través de esa actividad. ¿Qué tan conscientes somos cuando formulamos las instrucciones que les vamos a dar a nuestros estudiantes? Es una de las preguntas que podemos plantear en este momento. Fíjense que estoy trazando una especie de camino para recoger finalmente todo lo que debe estar evidente en el aprendizaje cooperativo. Por supuesto que todo esto que está en la pantalla tiene que estar presente en todas las actividades de clase que hagamos, pero como el tema que nos ocupa hoy es el aprendizaje cooperativo, el asunto es mirar cómo tienen que estar establecidos estos parámetros para que la cooperación funcione, que efectivamente haya, como nos menciona la profesora, garantizado que si hay un trabajo en grupo, hay cooperación en clase. El segundo es una pregunta. Mientras nuestros estudiantes trabajan, ¿nosotros qué hacemos? Y aquí ya nos vamos metiendo con elementos propios del aprendizaje cooperativo. Palabra clave, monitoreo. Aquí es fundamental el rol del profesor. El profesor tiene dos tipos de rol en el aprendizaje cooperativo, digamos 3, antes, durante y después. El antes tiene que ver con la planeación y tiene que ver con la pregunta que planteé al principio, ¿cómo aprenden mis estudiantes? Como vimos aquí, hay una intuición de que el trabajo en grupo va a ser exitoso en relación con la comprensión. ¿Cómo aprenden mis estudiantes? Planteo un proceso y marco una ruta para que los estudiantes puedan seguir esa ruta y yo sencillamente observar. Voy a hacer conexión nuevamente con la pregunta de cómo se resignifican las relaciones entre el estudiante y el profesor y el estudiante y el estudiante. Segundo rol del profesor durante el ejercicio, el monitoreo. El monitoreo, profes, es importantísimo porque quiere decir que uno como profesor tiene claro qué es lo que va a observar mientras sus estudiantes trabajan. Y aquí la cosa se va complicando, porque el trabajo cooperativo tiene dos dimensiones. Dimensión número 1, académica, dimensión número 2, social. Cuando el profesor empieza a observar a sus estudiantes a trabajar, cuando trabajan en clase, hay una suerte de mirada con respecto a qué es lo que estoy notando, tanto en relación con el desarrollo del contenido como con las habilidades sociales requeridas para que esa actividad se lleve a cabo. En muchos estudios se han planteado una suerte de matrices de evaluación que pueden tener los profesores mientras observan, pero pienso que esto tiene también que ver con la decisión del uso del trabajo cooperativo dentro de la clase. Es decir, ¿qué tipo de decisiones estoy tomando? No solo con respecto al contenido que voy a trabajar, sino a las habilidades que voy a desarrollar en mis estudiantes y sobre todo, ¿para qué estoy haciendo el aprendizaje cooperativo?